Listo, mis hermanos. En esta clase, después de un buen tiempo de haber estudiado este tema del carácter y llamado del pastor, nuestra clase de teología pastoral que estamos llevando conmigo, hemos visto hace un momento tres clases. Vimos el primero, el diseño divino, viendo cómo Dios ha establecido el oficio pastoral. No es una respuesta pragmática de parte de la iglesia o los hombres en algún momento diciendo, puede ser una buena idea, sino es Dios mismo quien establece, es el Espíritu quien pone obispos en la iglesia, es Cristo quien da esos dones a su cuerpo para su edificación. También vimos su guía inspirada, la guía inspirada del pastor, y vimos la suficiencia de las escrituras para el ministerio pastoral. Como nos describe, nos da la descripción del trabajo del ministerio pastoral, nos da el contenido de lo que enseñamos, también nos da muchos ejemplos de Dios y el buen pastor, nuestro Señor Jesús, y también de los primeros pastores de la iglesia, que corregían pecado, consolaban en la aflicción, predicaban el evangelio, guiaban en santidad y estas otras necesidades. Y de ahí empezamos a ver que en este mundo, los cristianos, la iglesia, en medio de pero todavía no, tienen necesidades. Tienen necesidades que el ministerio pastoral es diseñado a ayudar en suplir. Y hemos visto las primeras dos de esas necesidades. Y hoy vamos a terminar con las últimas dos. Las primeras dos eran expandir la iglesia y guiar la iglesia. Guiar la iglesia en santidad. Porque vimos la expansión en un sentido, vamos a hacer un punto al final. Siguiendo el ejemplo de Martín Bucero, uno de los reformadores, él habla en una manera muy parecida. Me gustó leer, estoy leyendo su libro sobre el verdadero cuidado de almas, y él habla de esas mismas necesidades y usa la ilustración de Ezequiel 34 y el buen pastor quien busca a la oveja perdida, quien ayuda a las heridas, a las ovejas heridas, venda las heridas y protege. Entonces da toda esa descripción que tiene muchas semejanzas a lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, el pastor busca a las ovejas perdidas, va en búsqueda de aquellas que no son ahora parte del rebaño, pero son ovejas de Cristo, los elegidos, y va predicando el evangelio y guiando a la iglesia también en evangelizar. Pero también debe guiar a la iglesia en verdad. Y esa verdad vivida, una verdad vivida. Y vemos eso mucho en las cartas de Pablo, por ejemplo. Enseña la verdad y de ahí enseña cómo vivir conforme a esa verdad. Dice, aquí es la verdad de tu vocación, ahora anda de manera digna de esa vocación. Entonces, como el Señor que os llamó es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primero de Pedro. Entonces, vimos esa realidad de que la vida cristiana es una de crecimiento en entendimiento de verdad, pero también en gracia de vida. Entonces, el pastor debe guiar en sostener la verdad, predicar la verdad, pero también aplicar y ayudar a que sea parte de la vida del pueblo. Y esto empieza con él mismo, él viviendo y siendo de ejemplo lo que él predica. Entonces, ahora vemos en tercer lugar, la tercera necesidad es de pastorear en medio de aflicciones. Muy apropiado. Después de nuestro estudio del progreso del peregrino, el valle de sombra de muerte, vemos como el pastor es uno de sus compañeros en medio de las aflicciones. Otra necesidad que acompaña a la iglesia en todo su tiempo de peregrinación en este mundo, de pero todavía no, es la realidad de aflicciones. Entonces el Señor Jesús nos prepara para esa realidad en Juan 16, 20 a 22, y ahí versículo 33. Dice, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo.
debido a que el pueblo de Dios había creído la verdad de la luz revelada por Cristo, iban a ser odiados por el mundo. Además, por haber salido del reino de tinieblas y activamente en rebelión contra el príncipe de ese reino de tinieblas, el maligno busca atacarnos. Y debido a que la nueva creación de Cristo está inaugurada en nuestros corazones y no cumplida en nuevo cielo y nueva tierra todavía, los cristianos van a seguir luchando contra los efectos del mundo. Entonces tenemos persecución, tentación y el mundo caído que nos ataca. Eso también es la realidad a la cual Cristo responde con su petición al Padre de levantar obreros para la cosecha. ¿Cuál es el contexto que lleva a Cristo a enseñarnos a orar de esta manera? Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En un sentido, aplicamos este texto anteriormente al evangelismo, y muchas veces así se aplica. Necesitamos más obreros porque hay tantas almas que necesitan ser cosechadas para el reino. Tantas personas que necesitan ser llevados a Cristo. Pero lo que motiva ese deseo es ver la angustia y su corazón abatido. No tener el corazón compasivo de nuestro Señor. Tuvo compasión de ellas. Estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y piden: oh Señor, envíe pastores para apacentar las almas de esas ovejas. No solamente para cosechar y tener grandes números de conversiones, sino es traer el consuelo del bálsamo del evangelio a las almas angustiadas y abatidas. Vemos lo mismo en lo que Pablo enseña a los corintios, en 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra a soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. La aflicción no es solamente un problema para la iglesia, sino también para el pastor. Los apóstoles eran ejemplos de enseñanza y de amor, de servicio, entrega, pero también de sufrimiento. Esa realidad sigue en el ministerio pastoral. Los ministros son llamados a sufrir aflicciones por causa del nombre de Cristo y como es natural en un mundo caído. Pero Dios ha dado a los pastores a sufrir por el nombre de Cristo y también les ha dado la promesa de consuelo. Tanto para el pastor como para el creyente, el consuelo de Dios nunca es para que se termine en la persona misma. Sin embargo, Pablo reconoce que sus sufrimientos y su consuelo sirven para que puedan consolar a otros en su sufrimiento. Y cuando ellos estén consolados, estarán capaces de consolar a otros. La iglesia necesita consuelo entonces. Y es parte de lo que Dios nos ha dado en la salvación. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios de nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, que Él consuela vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. 2 Tesalonicenses 2, 16 a 17. Por lo tanto, el trabajo especial de los pastores, ser mensajeros y canales de dar este consuelo de Dios logrado en Cristo a su pueblo. Las promesas y consuelo de Dios no son solamente para nosotros los pastores, sino también son para todo creyente. Es nuestro privilegio representar a Dios y llamar a los creyentes a ver, creer y esperar en esas promesas que son suyas.
Como dijimos en nuestra clase sobre la palabra, ¿qué libro del Nuevo Testamento nos da la esencia del ministerio pastoral? 1 Timoteo, 2 Timoteo nos da varios aspectos de esta obra, pero también vemos el ejemplo de los apóstoles. Vemos su ánimo, enseñanza, didáctica en Efesios. Vemos su consuelo y ánimo en medio de Filipenses, su corrección de herejía en Gálatas y muchos otros temas que aparecen ahí. Pero 1 Tesalonicenses es uno que nos muestra parte de esa obra pastoral en dar consuelo a las almas. Dice en 1 Tesalonicenses 3, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Entonces, dice, las aflicciones son inevitables, como habíamos visto de las palabras de Cristo. Incluso aquí, después de la resurrección, el consuelo completo, el gozo que nunca se quita, del cual Cristo está hablando, no es solo lo que experimenta en su resurrección. En una forma inaugural en su resurrección y verlo ahí en ese momento. Pero incluso aquí vemos que aflicciones siguen, aún después. Y la verdadera quitar y enjugar toda lágrima viene luego. Esa es la idea y vemos ese patrón. Pero aquí vemos el corazón pastoral de Pablo. Sabía de lo difícil de la aflicción. Sabía de lo inevitable de la aflicción. Y estando lejos de esos hermanos, tenía temor de que las aflicciones los hubiera superado, los hubiera derrotado. Entonces, él ya no podía soportar más. Tenía que escuchar de ellos. Nosotros es un poco más fácil. Tomamos el teléfono y llamamos. O vamos a visitar. Pero aquí en este contexto no podía. Estaba lejos, no podía tomar el teléfono y llamarles o enviarles un mensaje de WhatsApp para ver cómo estaban. Pero envió un mensajero, envió a Timoteo para ir, ver cómo estaban y traer reporte de ellos de vuelta. Porque él con un corazón pastoral los amaba y no quería que se perdieran en medio de sus aflicciones, sino que vean, eso es parte de la vida cristiana y que perseveren hasta el final. En esta carta también Pablo toca algunas doctrinas y pensamientos errados que producían aflicciones y tristeza en el corazón de los tesalonicenses. Debido a no entender la plenitud de la obra de Cristo en la resurrección y que aplica a los presentes, pasados y futuros, estaban tristes y angustiados por la muerte de sus amados antes de la venida del Señor. Algunos, pensaban que solo aquellos que estaban vivos en la venida de Cristo iban a participar de su reino. Pero aquellos que se habían muerto, perdieron. Entonces imagínate, si eso era la verdad, qué desconsuelo, qué desánimo traería. Mira ese hermano que luchaba, que sufría persecuciones por Cristo, que buscaba ser santo todos los días, simplemente para morir y perder todo. Y perder toda esperanza, porque Cristo demoró demasiado en venir. Pero Pablo dice, no, ellos también van a despertar en el día del Señor. Ellos primero van a despertar y de ahí nosotros con ellos vamos a estar con el Señor. Entonces dice, consolaos unos a otros con estas palabras. Usa la verdad, no solamente para guiar una vida santa, pero usa la verdad para consolar en medio de aflicciones. Eso es un patrón muy importante para el pastor. La verdad que predicamos no es simplemente para llenar la mente, no es simplemente para afectar la vida, sino también es para consolar el corazón. Es algo que debe afectar y impactar el corazón de las personas, aliviando temores, quitando tristezas, dando consuelo en medio de aflicción. Porque así es la verdad. Y eso viene de 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. En una manera, esto es un ejemplo del principio de 2 Corintios 1, 3 a 7. Pablo da consuelo a la iglesia
por la verdad de la resurrección de todos los santos, y les dice que se consuelen los unos a los otros con esa verdad. El consuelo recibido se convierte en el consuelo dado a otros. Él es consolado por esa verdad en medio de sus aflicciones, ¿cierto? Él había sufrido y él perseveraba en medio de eso por la esperanza de la resurrección. Porque en Cristo Él ha resucitado, según 1 Corintios 15, quitando el aguijón de la muerte. Porque hay resurrección y un cuerpo inmortal que nos espera. Y Él da ese consuelo ahora a ellos, para que ellos se lo den el uno al otro. Y vemos ese patrón. Dios da a Pablo, Pablo da a ellos, y ellos dan los unos a los otros. Pablo luego usa otra verdad, la verdad de la salvación de la ira de Dios que recibimos en Cristo, para dar consuelo a los tesalonicenses. Otra vez, esta verdad que nos da consuelo se convierte en el instrumento que podemos usar para alentar a otros. Dice 1 Tesalonicenses 5, 9 a 11, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Dice, por un lado, no han perdido su herencia por morir, van a resucitar. Aquí nosotros no vamos a perder eso porque no hemos sido quitados de la ira a la salvación en Cristo. Y debido a eso, vamos a vivir con Él al final. Y con esa verdad debemos consolarnos mutuamente. Eso es lo mismo que Pablo hace en Filipenses 1, 27 a 30. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oís que está en mí. Los pastores deben ser expertos en sufrir y dar consuelo, llorar con los que lloran y tener compasión de los angustiados y abatidos. Es el estado de angustia y aflicción que llevó a Cristo a ver las multitudes como ovejas sin pastor, y que nuestras ovejas no siguen en este estado, aunque tengan a nosotros como su pastor. A veces hay muchos muchas ovejas que tienen un pastor, pero que siguen andando como ovejas sin pastor. Tristemente, muchos pastores descuidan esta parte de su obra, y por eso la iglesia sigue como ovejas sin pastor en esta parte. Quizás tiene un pastor que tiene buen conocimiento, pero que no dice cosas útiles en medio de la aflicción, que no entiende, que dice, has perdido un bebé, pues lo siento, pero hay que seguir adelante. Y dice cosas que no ayudan, que no traen consuelo, que no traen la compasión de nuestro Señor, quien literalmente dejó la altura de los cielos para entrar en nuestras enfermedades, dolores y tentaciones. El pastor debe imitar esta naturaleza encarnacional de nuestro Señor, quien se acercó hacia nosotros, que entró en nuestro lugar para sufrir con los que sufren. Los pastores deben escuchar el llamado de Dios y obedecerlo. Dice Dios, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Pues no solamente Dios llama a sus siervos a consolar su pueblo, pero Dios mismo es el que consuela a su pueblo y los apaciente como ovejas de su redil. Dice Isaías 40, esos versículos 1 y 2 que acabo de citar. Pero ahora versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos. En su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Debemos buscar cumplir esta parte de nuestro ministerio, siendo constreñidos por el mismo amor de Cristo por su pueblo y siendo pastores conforme al corazón de Dios.
Otros autores del Nuevo Testamento también demuestran ese aspecto del corazón pastoral. Por ejemplo, Romanos 5, 3-5, habla de lo que Dios está haciendo en medio de las aflicciones. Santiago 1, 2-4, también hace lo mismo. 1 de Pedro 1, 6-9, también da consuelo en medio de esto. Buscando cultivar el amor por Cristo y la esperanza en la herencia eterna en medio de aflicción. Y 1 de Pedro 5, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dos pasajes claves aquí que nos muestran este ejemplo y cómo la verdad que el pastor debe retener y la iglesia debe confesar nos consuela. Son Romanos 5 y 1 de Pedro 1. Esos dos textos son bastante doctrinales. Romanos 5, hablando de cómo la justificación produce la reconciliación. 1 de Pedro, hablando desde nuestra elección hasta la herencia futura. Y todo entre eso. La venida de Cristo, su muerte por nosotros, nuestra regeneración, la obra del Espíritu en nosotros y la esperanza para el futuro. Y todo esto forma la base de un consuelo en medio de aflicciones. De un consuelo de saber que en medio de mis aflicciones Dios está puliendo mi fe. Aún en medio de aflicciones Dios tiene una herencia reservada para mí en los cielos, a la cual me dirijo. Si consideramos el ejemplo pastoral de nuestro Señor y los autores del Nuevo Testamento, debemos ser confrontados por la realidad de que el pastor debe buscar consolar a las ovejas de Dios en medio de pruebas y aflicciones. Es una parte esencial de lo que significa ser un pastor conforme al corazón de Dios. Dios mismo es el Dios de toda consolación y Él nos ha consolado en Cristo. Y sus siervos deben buscarse instrumentos de aquella consolación. Si nosotros disfrutamos de la promesa de una herencia eterna donde no habrá dolor, muerte o lágrimas, pero la escatología no se ha realizado completamente aún. Seguimos en el ya, pero todavía no. Entonces, a veces los cristianos viven como si ya, ahora, toda lágrima fuera enjugada. Pero Cristo ha prometido hacer eso en el todavía no. Pero hoy estamos en el ya. Y en ese ya todavía hay lágrimas. Todavía hay un valle de sombra de muerte. Todavía, como Lutero lo describía, hay un valle de lágrimas. En que hoy hay aflicción en este mundo. Tribulación. Gemidos como la creación misma. Aguardando la resurrección final. En último lugar, vemos la cuarta necesidad. Entonces, expandir la iglesia, guiar la iglesia, pastorear en medio de la aflicción y proteger a la iglesia. Proteger. Un día, todos los creyentes tendrán la misma fe. No habrá más error, falsa enseñanza o herejía. Esa es parte de lo que viene. No habrá más debate sobre el bautismo, sobre la Trinidad, sobre la soberanía de Dios, sobre la escatología. Estaremos todos de una misma mente, en el sentido más completo. Pero ese día no ha venido todavía. El enemigo sigue buscando dividir, destruir la iglesia a través de falsa doctrina. Los pastores son llamados a entrenar a la iglesia en la sana doctrina y la vida acompañante, pero también a protegerla de la falsa doctrina y su pecado acompañante. Vemos aquí un buen contraste entre la voz aquí, el consuelo aquí y la protección aquí. Dos lados diferentes. Por un lado, un autor, Gregorio el Magno, usa el ejemplo de una abeja. Por un lado, debe ser el pastor una abeja que trae la miel, la dulzura de la miel, del consuelo. Pero por el otro lado, tiene un aguijón. Entonces, debemos, por un lado, traer miel de dulzura y por el otro, traer el dolor de un aguijón de proteger. Y eso es lo mismo aquí en la iglesia. Debemos traer la miel de consuelo a los afligidos, pero usar el aguijón para quitar a los falsos maestros. Debemos usar una voz para llamar a las ovejas y otra voz para gritar y asustar a los lobos. Hay una parte diferente. Debemos ser como Cristo, ¿cierto? Cristo, en muchas ocasiones,
en su compasión, en sus lágrimas por Lázaro, en su ternura con los bebés, con los niños. ¿Sí? Debemos ser como Cristo en este sentido, en la mayoría de las oportunidades que tenemos con la iglesia. Pero hay momentos en que necesitamos ser como Cristo cuando purifica el templo, cuando va y bota las mesas y bota las mesas de los cambistas y suelta los palominos y va ahí causando un gran problema. Porque ellos habían hecho daño a la adoración de Dios. Habían mantenido afuera a los gentiles para que no pudieran entrar. Ellos oprimían a las personas por cobrar mucho de más de lo que era justo para aprovechar esas personas que venían desde lejos para ofrecer sus sacrificios. Y Cristo odiaba ese tipo de opresión, ese tipo de abuso y maltrato y falsa enseñanza y hipocresía de los fariseos. Por un lado, tierno, manso. Por el otro lado, valiente. Y el pastor debe mantener ese balance. Miel por un lado, un aguijón por el otro lado. Severidad por un lado y dulzura y gentileza por el otro. En primer lugar, Pablo habla tanto a Timoteo como a Tito acerca de la necesidad de proteger a la iglesia de la falsa enseñanza. Esa es una parte clave de estos 3 libros, que después de Pablo va a venir mucha falsa enseñanza. De hecho, ya está aquí en algunas partes. Ya está conocimiento falsamente llamado, estaba ahí, pero iba a ir envaneciéndose más en las próximas generaciones. Entonces, Timoteo y Tito tenían que mantenerse, guardarse delante de Cristo la forma de sanas palabras. 1 Timoteo 1, 3 a 7, 4, 1 a 3, 6, 3 a 6, 2 Timoteo 3, 1 a 9, 4, 1 a 4 y Tito 1, 10 a 11. Muchos pasajes ahí. Uno clave es 2 Timoteo 3, que da una descripción de estos tipos de abusadores de la iglesia, estos falsos maestros. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Entonces, todo eso, uno piensa, está hablando del mundo, seguro, ¿cierto? Todo esto está hablando de los que están fuera de la iglesia. Está describiendo Romanos 1 y la sociedad entregada al pecado. Pero ahí versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Esas son personas que en ciertos momentos aparenten ser cristianos, aparenten ser ejemplos de piedad, pero en su corazón escondidos están todas esas cosas. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas, llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar a pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2. Qué increíble esos hombres que usan una apariencia de piedad, pero han vivido de una manera completamente en contra de ella. Han perdido el poder de eso. Incluso describe algo tan terrible como incluso un tipo de abuso sexual a través de esto. Noten ese lenguaje del versículo 6. Que se meten en las casas y lleven cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Entonces, qué terrible y qué peligros de los cuales nosotros debemos proteger a la iglesia. Aquí encontramos una gran diversidad de falsas enseñanzas.
Algunos usando la ley, pervirtiendo la ley, algunos simplemente viviendo vidas tan perversas en nombre de Dios, en nombre de pastor, en nombre de ministro, y son lobos feroces por dentro, que tienen cierta forma de oveja en un momento, pero son lobos de verdad. Otros que pretenden que la prosperidad es piedad, muy parecido a las enseñanzas de hoy, y muchas otras falsas enseñanzas. Esto es conforme a la revelación de Cristo, el Espíritu, quien declara la venida de estos falsos maestros. Esa falsa doctrina es tanto una fe mala como una vida pecaminosa. Es una realidad transgeneracional. Es para esto que Dios ha levantado a los pastores. Efesios 4 dice, Él dio a algunos a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con este fin, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el punto 2, guiarlos en verdad y conformidad a la imagen de Cristo. Y por el otro lado, aquí vemos la protección, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces aquí, por lo menos, solo para notar que parte de esta protección es cumplir bien nuestra parte positiva de instruir. Protegemos por enseñar la verdad. Eso es algo muy importante, porque muchos pastores de hoy, reformados sobre todo, no pasan tanto tiempo enseñando lo correcto, sino pasan todo su tiempo criticando lo que está mal. Critiquen a todos los del Evangelio de la Prosperidad, a los presbiterianos, a los dispensacionalistas. Están criticando todo el tiempo. Los continuacionistas, todos ellos están mal. Pero tu pueblo nunca queda con poder dar una defensa bíblica de lo que es la verdad. Y no saben cómo interpretar las escrituras, cómo leer la Biblia, cómo explicar doctrinas básicas. Pueden señalar los errores de muchos otros, pero no saben la verdad ellos mismos. Entonces, parte de defender es ser intencionales en enseñar y cultivar esa unidad de la fe y conformidad a la plenitud de Cristo. Eso es una parte también de lo que Pablo dice a los ancianos de Éfeso, que dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces aquí Pablo dice, tened cuidado, protegen la iglesia, supervisen, ser obispos de la iglesia, porque vienen lobos feroces entre el rebaño. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Por un lado, vienen desde afuera hacia adentro. Y por el otro lado, desde adentro. Desde quizás los ancianos mismos. De entre la membresía misma. Qué complicado, ¿cierto? ¿Y qué razón para supervisar? Porque quizás hay algunos hoy en la iglesia que solo tienen la piel de oveja por un tiempo. O son una cabra que parece ser oveja, que termina volviéndose lobo. Entonces, eso es algo muy interesante. Y dice que no perdonarán el rebaño. Todo ese lenguaje, esa manera de describir la ferocidad de esos lobos, que no perdonan, no muestran compasión, que siempre criticando, siempre oponiéndose sobre la iglesia, siempre mandando, exigiendo y nunca siendo satisfecho con el trabajo hecho, nunca perdonando, siempre recordándoles de sus muchas fallas y manteniéndoles abajo, oprimidos por la culpa que Él siempre les echa por sus pecados. Y muchas otras cosas quizás. Pero vemos este peligro y muchos otros pasajes que lo enseñan. Falsas doctrinas en Gálatas, Colosenses, 1 Corintios 15, 2 Tesalonicenses. Pablo hace esta obra,
corrige falsa doctrina, señala falsa doctrina, busca proteger las iglesias para que no se pierda la cosecha, para que no sea en vano su labor. Además, Judas, 2 Pedro y 1 y 3 de Juan también enfatizan este punto. Y nos ayudan a ver que es una realidad transgeneracional, algo que nos va a acompañar hasta el fin. Mientras haya iglesia, mientras haya ya y no, todavía no, va a haber falsa doctrina y lobos al acecho. Esa es una gran necesidad. La iglesia es el depósito de la verdad y debe ayudar a sus miembros a discernir entre el error y la verdad, poder discernir los espíritus. A veces no es suficiente simplemente enseñar positivamente, pero cuando la iglesia está en peligro, a veces el error tiene que ser señalado, criticado y condenado, corregido. Ahora, lo que decía antes no es esto. Yo decía de aquellos que solo critican, solo hablan negativamente, solo señalan el error, pero nunca enseñan positivamente. El pastor necesita tener un balance en eso. Estamos buscando balancear esas 4 necesidades. Tenemos que suplir cada una. Tenemos que proteger la iglesia, pero también tenemos que enseñar los principios básicos y guiarles en fidelidad a ellos, a la iglesia. Para este propósito y para ayudar con esa necesidad que Dios ha levantado a los pastores en su cuerpo. Aunque es una responsabilidad de cada miembro protegerse y hablar la verdad en amor y rescatar a los contaminados por el error, como Judas 22-23. No da ese deber a los pastores solamente, sino a la iglesia. Pero es especialmente la obligación del pastor proteger y también a entrenar para que los miembros puedan defenderse a sí mismos y los unos a los otros. Judas nos muestra un buen ejemplo de un pastor que no solamente protege la iglesia, sino también quiere enseñar a la iglesia a contender por la fe una vez entregada a los santos. Dice, no está solamente diciendo, yo quiero defenderles, pero dice, yo quiero que ustedes contienden por la fe una vez entregada. Judas versículo 3. Eso es un buen ejemplo de que nosotros debemos no solamente ser nosotros la conciencia de los hermanos, es decir, esto está mal, y ellos tienen que pasar todo por nuestro filtro. Entonces debemos ser un ejemplo de darles a ellos los argumentos, darles a ellos la enseñanza, para que ellos puedan contender por la verdad. Entonces, mis hermanos, las necesidades de la iglesia son grandes y siguen en todo el tiempo de esa etapa de ya, pero todavía no. Pero esas necesidades no son completamente distintas. La expansión de la iglesia no requiere simplemente la conversión de los santos, sino también le hace el hacerles discípulos fieles de Cristo. Entonces, no terminamos de expandir la iglesia sin pasar al segundo paso también, guiarles en fidelidad. Si solo convertimos, pero no hacemos discípulos, no estamos haciendo toda la obra. Entonces necesitamos suplir las dos. Además, la instrucción positiva en la verdad y la piedad es una manera de proteger a la iglesia del error y la impiedad. Además, las aflicciones y sufrimientos son un instrumento de Dios para nuestra santificación, pero también son una artimaña del enemigo para tentar a la iglesia a hacer concesiones en la piedad y verdad. Las aflicciones son una espada de doble filo. Por un lado, santifican y ayudan, pero por el otro lado, son un peligro que el enemigo aprovecha. Cuando somos vulnerables y débiles en la aflicción, el enemigo busca atacarnos justo ahí. Por eso, muchas veces, las personas que a veces blasfeman a Dios son las personas que han pasado grandes aflicciones. Y es algo tan triste, porque han sido atacados por el enemigo cuando estaban más vulnerables, más débiles. Son atacados. Por lo tanto, para hacer la obra de pastor, necesitamos todos estos aspectos. Debido a que tan cercanas son, podemos resumir la necesidad de esa manera. El pastor es llamado por Dios para tomar y preparar la iglesia para presentársela perfecta, fiel y madura a Cristo en el día de su segunda venida. El pastor puede también esperar con gran expectativa ese día futuro, si ha cumplido su ministerio bien. Si puede llevarlo a cabo con una limpia conciencia, sabiendo que está cumpliendo su responsabilidad de llamar, preparar y estar para que la iglesia esté delante de Cristo, puede esperar que en ese día, con gran esperanza y gozo, y no con temor, que va a poder presentar a su iglesia entera
delante del Señor. La urgencia de esas necesidades y la grandeza de la responsabilidad puede llevarnos a pensar que la respuesta a la necesidad es simplemente más pastores. Pero espero que ya podemos ver y veremos aún más claramente en la próxima clase que más personas con el título pastor no es necesariamente la respuesta. Porque incluso Pablo señalaba, ¿cierto? Que incluso dentro de ustedes va a venir lobo. Entonces, no simplemente tener más pastores. Aunque más pastores en iglesias sin pastor, o quizá iglesias con pocos pastores y necesiten más, o en lugares donde no hay iglesia, necesitamos pastores, ¿cierto? Como incluso Pablo hacía eso, cuando él puso a Tito en Creta para ordenar pastores en las iglesias, poner ancianos en todas las iglesias. Pero realmente la respuesta que el ministerio pastoral puede ofrecer es un ministerio pastoral más balanceado, que busca suplir esas necesidades por el ejemplo personal del pastor, su predicación y su consejería, un ministerio de la palabra privada. Además de un ministerio más diverso y balanceado, necesitamos también más pastores con un carácter de piedad bíblicos. Una de las causas principales del ministerio desbalanceado no es que haya pastores que no conocen la doctrina, aunque sí es un problema también en muchas iglesias y sobre todo fuera del campo reformado. Pero en los reformados hay muchos que conocen bien la doctrina, pero no tienen una vida consistente. Es ese carácter piadoso que establece el carácter y pone al pastor como un buen ejemplo al rebaño. Y también es ese carácter piadoso que le capacita para ser un instrumento de Dios para librar a los cautivos por Satanás, los cautivos de Satanás. Necesitamos que los pastores presentes tengan un ministerio que busca ayudar a los creyentes en todas esas áreas. Si ya servimos como pastores, la idea para ayudar en esto es tomar en cuenta, mi trabajo es más que simplemente salir a predicar en las calles. También tengo ovejas que atender, apacentar. Y no solamente es corregir sus pecados, sino también es consolarles en sus aflicciones. Debo buscar, y quizás escuchar esas dos clases tiene mucho sentido en la manera que yo hablo muchas veces. No sé si lo han notado, pero yo trato de mencionar esas cosas en casi todas mis oraciones pastorales. En muchos de mis sermones busco tener algo que toque esos temas. Entonces, no sé si han escuchado o notado eso, pero espero que sí. Y trato de ser intencional en incluir todos esos aspectos en mis predicaciones, en mi consejo o en mis oraciones por la iglesia. En segundo lugar, necesitamos que los pastores presentes reflejen más el carácter de Cristo y huelan la aroma de Cristo, que huelen a Cristo, que sea evidente que han estado con Él. Como el sumo sacerdote, como vimos en Levítico, cuando él entraba al templo con su incienso, en un sentido, él salía para ofrecer los sacrificios con el aroma del templo, con el aroma de la presencia de Dios, porque ha estado ahí en medio de la nube del incienso. Y debemos tener eso. Habiendo estado en la presencia de Dios, debemos oler el aroma del incienso que quemamos delante de Cristo. Necesitamos también, en tercer lugar, una pluralidad de ancianos. Porque a veces los pastores pueden tener dones más capaces de ayudar en una de esas necesidades más que en otras. Algunos son mejores en condenar, no condenar como algo negativo, pero en exhortar, en reprender que otros. Entonces necesitamos esa diversidad. Hay otros que son más compasivos. Entonces tenemos que entender nuestros dones, buscar suplir nuestras debilidades y ir puliéndonos. No debemos decir, pues, yo no consuelo, porque eso no es mi don. No, es parte de tu responsabilidad. Pero quizás otro pastor te puede acompañar para que tú lo puedas hacer mejor. Y como cuerpo pastoral pueden cumplirlo mejor con esas ovejas. Pero es algo muy importante. La diversidad y pluralidad de los ancianos ayudan en esto. Entonces, sí, finalmente, parte de la necesidad es más pastores y más iglesias. Pero necesitamos pastores con un carácter piadoso y dispuestos a servir en la iglesia en todas esas áreas. Estos son el tipo de pastor que Cristo pidió al Padre. No simplemente hombres con el título de obrero o pastor, pero hombres que hacen la obra con un buen carácter. Entonces, eso vamos a seguir viendo en el resto de esta clase, hablando del carácter y el llamado de este ministro. Entonces, mis hermanos, quiero ver
si tienen alguna pregunta o algún comentario más sobre esta parte de lo que hemos visto, de las necesidades urgentes que hace necesario el ministerio pastoral. Entonces son, para resumir, son expandir, guiar, controlar, proteger. Y quizás, de alguna manera, todos los deberes pastorales pueden ponerse debajo de una de esas categorías. Y seguro, quizás pueden pensar de otros ejemplos, otras cosas que el pastor debe hacer. Aunque tiendo a poder poner cada idea bajo una de esas categorías. Pero incluso si hay algo, por lo menos lo que quiero hacer con esto es guiarnos a pensar más del ministerio pastoral, que es más que simplemente pararnos y predicar, es más que simplemente poder discernir cada herejía y criticarlo. Hay mucho más en el ministerio pastoral que eso. Es más que evangelismo. No es menos que evangelismo, pero es más que eso. Entonces, no, mis sermones deben predicar el evangelio, llamar a Cristo, pero también mis sermones deben ser para los creyentes, para que crezcan. Y deben ser para los afligidos, para que se consuelen. Y para los pecaminosos, que sean exhortados. Y los lobos, que sean espantados. Tener un buen balance, Sí. ¿verdad? La vida pastoral, en la guía, ¿verdad? Porque uno puede, por medio de digamos, de la predicación, puede estar solamente exhorta, pero no está consolando, Sí. ¿verdad? O aún puede estar solo consolando, pero no exhortando, Sí. ¿verdad? Entonces uno tiene que pedir al Señor que uno pueda tener ese sentimiento para expandir, guiar, como usted nos está diciendo, ¿verdad? Expandir, guiar, consolar y también ¿verdad? De las faltas de enseñanza. Yo veo mucho en la costa, ¿verdad? De que uno ya viene, cuando voy sabe que nos vino a visitar la pastora. Entonces, o nos está visitando tal persona, o los unitarios, y entonces ellos siempre los están guiando, ¿verdad? ¿Y qué bautizo te bautiza? ¿Verdad? ¿De Cristo solo? Claro, ¿no? Ellos le dicen, fuimos bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese bautizo no vale. Entonces aún, ¿verdad? Las predicaciones, las enseñanzas tienen que venir para espantar a esos lobos. Entonces, tener un buen balance y pedir siempre Sí. la gracia, Señor, para poder tener eso. Sí, sí. Sí. Y saber también de que el pastor también va a pasar por aflicciones.